sé si se entiende lo que estoy explicando. Si llegas a comprender. Y bueno, justamente porque vos, ¿qué pasa con los estados contables? Los estados contables te dicen rubro, caja y banco, ¿sí? Dentro de caja y banco tenés caja, 750 millones de pesos, por ejemplo. No creo que eso, es una pequeña y mediana empresa. Banco Macro, Banco de Corriente, Banco Santander, todos los bancos, un detalle de todos los bancos, 9 millones de pesos o 90 millones de pesos, que se ven los saldos del banco. Total, la caja y banco, 100 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? La empresa me está diciendo que tenía 100 millones de pesos disponibles en efectivo, ya sea en las cuentas de los bancos o ya sea en caja, al 31 de diciembre. Entonces, es una afirmación que me hace. Tengo tanta plata en efectivo al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar voy a ir a recontar el dinero en efectivo, voy a revisar las conciliaciones bancarias para ver al cierre y controlar que todos los saldos estén correctos. Entonces, me tengo que cerciorar de alguna forma de que esos 100 millones realmente estaban. ¿Sí? Porque la empresa me está diciendo y yo tengo que verificar que estén. ¿Sí? Puede ser que haya pasado ya un mes, pero igualmente puedo ir hacia atrás y revisar de alguna forma, ingeniármela, ¿sí? O 4, 5 días o 10 días. Pero son procedimientos que hacemos para validar las afirmaciones que están contenidas dentro de los estados contables. ¿Qué distinto de la auditoría operativa? ¿Se entiende o no? Bien. Bueno, sigamos. Entonces, más o menos donde quedamos y enganchando un poco con lo que estaban hablando. Pero, ¿solucionamos? ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha, sí. Porque no sé, allá sigue apagado. No, pasaron medias aplausos, ya tenés. Bien. Bueno, en definitiva, entre todo lo que hablamos, dijimos que la auditoría de estados contables, que es la que nos vamos a centrar un poco de acá en adelante, es el examen de los estados contables por parte de un contador independiente al emisor, quien tiene el propósito de emitir una opinión técnica, dictamen, si dichos estados contables o dichos estados fueron preparados de acuerdo con ciertas normas contables, es lo que ya explicamos cada parte ayer. Otra definición un poco más sofisticada sería, es la realizada por un contador, que va a ser el auditor independiente, quien basado en el trabajo de auditoría realizada. Esa frase, basado en el trabajo de auditoría realizada, quiere decir que no existe la firma por amiguismo. Es lo primero que yo le enseño a mis alumnos. No, como algo ya están sabiendo que el contador tiene que ser independiente, mañana va a venir él, o él o el que sea, que tiene el padre, que tiene un negocio, le va a hacer todo el trabajo y después le va a dar, firmame, Fabián, porque yo no puedo firmar porque soy el hijo. Le firmo. ¿Está? Entonces, la definición dice, quien basado en un trabajo de auditoría realizado, o sea que si usted no hace un trabajo de auditoría, no pueden firmar un informe de auditoría bajo ningún concepto. Le cuesta mucho a ustedes, a sus padres, a su familia, la inversión en estudiar para después perder la matrícula, como vamos a ver al final de la materia, por hacer mal las cosas. ¿Sí? O sea que nunca puede haber un informe de auditoría sin haber realizado un trabajo. En base a ese trabajo realizado, que es lo que vamos a ir viendo en las próximas clases, vamos a expresar una opinión o declara que se abstiene de emitirla. El resultado del trabajo de auditoría va a ser decir, los estados contables están bien, cuando están bien es decir, en líneas generales son razonables en función de las normas contables, están mal, entonces que están mal, y ahí dice una frase, después está bien, puede ser está bien, pero algo no está bien. Eso no se preocupen, lo vamos a ver a medida que avancemos en la materia. Pero también puede darse el caso que no sepamos cómo está. ¿Por qué? Porque no pudimos realizar eso que dice ahí basado en un trabajo de auditoría por ciertas cuestiones
no pude presenciar el inventario, no pude hacer circularización, algo que eso que después ya cuando estemos más en materia vamos a ver que eso se llama limitación al alcance del auditor. No pude realizar algo, entonces la verdad que ¿está mal? No. ¿Está bien? No. ¿Y cómo está? No sé cómo está. Ese no sé cómo está es lo que en esta definición dice se abstiene de emitirla. Sobre la información que contiene el estado contable objeto de la auditoría, ¿sí? O sea que nuestro objeto, lo que nosotros auditamos es la información que está en los estados contables. Enganchando con el concepto que decía Flori recién, no si invierte bien, si es eficiente, si no es eficiente, si... No, lo que queremos decir si esa información es razonable en función a las normas contables. El trabajo debe ser efectuado de acuerdo con las normas de autoría correspondientes. Ya avanzando un poco en lo que sería el capítulo 2, las normas de autoría vigentes en la Argentina son la resolución técnica 37 para la mayoría de los entes. En realidad, llegamos a la 37 por descarte. Partamos así. La resolución técnica 26 dice que ciertos entes que cotizan en bolsa y algunos otros tienen que aplicar obligatoriamente NIF. Esos entes tienen que aplicar norma internacional de auditoría. El resto de los entes, que en la Argentina serían el otro 99,50%, en tanto no adopten, no opten por llevar NIF, van a auditar van a aplicar después para revisar su estado contable normas de auditoría, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en una parte. Pero por eso dice de acá, habla genéricamente de acuerdo a las normas de auditoría vigentes. Nuestra materia, si bien usted en los apuntes en algunos lugares van a encontrar algo de las NIA, nos centramos en la resolución técnica 37. Lo que yo transcribí de las NIA hacia los apuntes es por lo siguiente. Ustedes tienen dos posibilidades en la vida. Una es estudiar la resolución y comprar un libro de texto, o estudiar, o en vez de usar un libro de texto, leer qué significan las NIA. Entonces yo, por ejemplo, cuando hay algo que no está definido en las normas contables, por ahí le pongo, las NIA 500 dice tal cosa. Y como son mucho más detalladas, les sirve, ¿sí? Si nosotros estudiáramos solamente normas internacionales de auditoría, creo que no necesitaríamos ni apunte, ni libro de texto, ni nada, porque ahí está todo escrito, digamos, ¿sí? Está bien detallado todo lo que hay que hacer. Bueno. Ahí también ayer habíamos hablado que el objetivo de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios, eso ya hablamos, obtener una seguridad razonable, que los estados contables han sido preparados en sus aspectos significativos de conformidad con un marco de información contable aceptable, que en el caso de la materia, y el caso que se le va a dar a usted a la vida, normalmente va a ser las normas contables argentinas, ¿sí? Básicamente las 54. Y el auditor no puede dar y usted van a preguntar, bueno, ¿y por qué vamos a hablar? Que después vamos a ver el término razonable, es decir, que no tiene incorrecciones significativas, ahora vamos a ver lo que es una incorrección. ¿Y por qué no puedo decir que está bien, es exacto, es fiel? Por muchas razones. Uno, porque el auditor, como creo que habíamos hablado ayer, utiliza muestras, o sea, porque por el principio de economía de control, si utilizo muestras, no voy a estar seguro, voy a estar razonablemente seguro de que está bien. Las limitaciones inherentes al control interno. Flori también habló ayer del control interno y vamos a hablar, nosotros eso solíamos dar un poco más adelante en la materia, vamos a tratar de adelantar para ya estar más empapado del tema de control interno que tanto se habla en la auditoría. Cuando una empresa tiene buen control interno en general, se supone que los estados contables van a salir mejores, ¿sí? Pero un control interno nunca es totalmente eficiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Por múltiples razones. O sea, por ejemplo, un banco, si ustedes quieren entrar a un banco, hay un guardia, hay cámara, hay esto y lo otro. Ahora, si ustedes se ponen una bomba acá y entran corriendo y explota, acciona la bomba, vuela el banco. O sea, hay cosas que el control, por más control que ustedes hagan, las torres gemelas, digamos, y algunas otras cosas. Ahora, si el control interno es malo, pasa lo que pasó en la cancha de Independiente ayer. ¿Sí? Eso no es que es inevitable, eso era evitable. Si el control interno, el control hubiera sido... Más con los antecedentes que hubo... Más con todos los antecedentes. Que hubo en la cancha hace poquito en el partido de Boca, donde se tuvo que suspender por un momento por el humo, por la bengala. Es decir, se ve que hubo un control ineficiente en el ingreso y que dejaron entrar la bengala. Claro, es una vergüenza. Un partido de fútbol donde hay unas normas de control, media cancha tenía bengala.
Entonces, el control interno puede estar bien diseñado, pero el que implementa el control interno es una persona. Eso mismo pasa en la empresa. O sea, yo en la empresa puedo diseñar un buen control interno, pero uno registra por el principio de diseño y control y el otro controla. Entonces yo llevo el stock y Flori el auditor interno. Pero como nos conocemos, somos amigos, bueno, Fabián, y nos ponemos. O sea que el control interno nunca, y por más bien que esté diseñado, es totalmente eficiente. ¿Sí? Somos humanos. Somos humanos. Y la máquina es máquina, porque la máquina también falla, porque a veces en el programa dice, pero Fabián, si ayer se calculaba bien, ¿por qué hoy no trae? Y no sé, qué sé yo, los sistemas, eso... Fueron programados, exactamente, en definitiva fueron programados por humanos. El hecho de que gran parte de la evidencia disponible es más persuasiva que conclusiva. O sea, que en realidad lo que se dice, bueno, uno va obteniendo evidencia y eso no da certeza. En auditoría, evidencia da una cierta seguridad de que eso es así. No es la evidencia que ustedes conocen de las películas de detectives, digamos, que tanto nos gusta. En la justicia, para condenar a alguien, evidencia significa certeza. Porque si hay duda, ya uno zafó. ¿Sí? En auditoría, la evidencia es persuasión. O sea, puedo estar razonablemente seguro que es así, pero no estoy seguro, digamos. Si yo quiero la seguridad, creo que no voy a terminar nunca una auditoría. En cambio, evidencia en forma legal, si a mí me quieren imputar de un asesinato, me tienen que demostrar pacientemente que eso es así. ¿Sí? El uso del juicio procesal en la obtención y evaluación de la evidencia y en la formación de conclusiones es como lo que dice ahí es que todo lo que estamos acá, en el mismo caso vamos a actuar de forma diferente. Por ahí un poco más parecido, algunos iguales, pero el juicio del auditor influye mucho en el informe. Bueno, el último, la característica es que cuando más complejo es, más difícil va a ser se me fue para... Entonces, ahí se te cambió otra vez. Sí, creo que le volví para atrás. Lo que pasa es que este tiene un... Esa auditoría, eso que nosotros estamos hablando, es un proceso, digamos, no es algo que empieza y termina. Entonces el contador, para emitir ese informe, debe reunir elementos de juicios válidos y suficientes que respalden esa opinión. Como yo le dije, tiene que haber un trabajo de eso. Entonces yo tengo que reunir evidencia. Creo que el ejemplo que estaba dando Flori decía, acá me dice que hay plata, tengo que reunir evidencia que hay plata. ¿Cómo reúno evidencia? Haciendo un arqueo de la plata. Después ya por supuesto que se lo vamos a ver mucho más en detalle. Para lo cual, tenemos que planificar, ejecutar y control y conclusión, que son las tres grandes fases de lo que sería la auditoría, que es lo que vamos a ir explicando. La NIA, acá voy a hacer alguna referencia, dice algo parecido a esto. Identificar y valorar los riesgos de incorrección material es equivalente a la planificación, obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada de la ejecución y formular la opinión en la conclusión del examen. Es lo mismo con palabras un poco más sofisticadas. Eso de valorar los riesgos de incorrección lo vamos a ver en la filmina siguiente, no, en alguna de las filminas siguientes, no se preocupe. Pero básicamente se refiere, y el gran tema de la auditoría es trabajar sobre riesgo. ¿Sí? Si la empresa, si hay algo, o sea, nosotros siempre hablamos, pero vamos a ver más en detalle, hablamos de si hay algo que no tiene ninguna posibilidad de que esté mal, no vamos a hacer ningún procedimiento para validar que esté bien, porque ya sabemos que va a estar bien. ¿Sí? Entonces, toda la vida del auditor se basa en evaluar riesgos, digamos, ¿sí? Y en la vida de ustedes se debería evaluar riesgo. Por ejemplo, usted evalúa el riesgo de estar sentado, ustedes se van a enfermar algún día. Son jóvenes, pero algún día se van a enfermar. Entonces, ¿eso es un riesgo o no? ¿Sí o no? ¿Qué probabilidad tienen de enfermarse? Depende de qué. Claro. Si no fuma, no toma, hace gimnasia, probablemente se va a enfermar menos.
mi caso, que fumo, tomo y no hago gimnasia, me voy a enfermar más. Además, usted es joven, se va a enfermar menos que yo, que soy viejo, y me voy a enfermar más. O sea que el riesgo es distinto según las personas. En la auditoría es lo mismo, el riesgo va a ser distinto, depende de las partidas y depende de las empresas, digamos, ¿sí? No es lo mismo ir a auditar, como decía ayer, el polo petroquímico siempre digo, no sé ni si existe el polo petroquímico de Bahía Blanca, que ir a auditar una empresa que compra y vende muebles en el mismo estado, digamos. O sea, es mucho más sencillo que una industrial que hace muebles. Ya son dos, está bien, los dos compran y venden muebles, pero uno compra la materia prima, la obra y vende, y el otro compra y vende. O sea que los riesgos son distintos. Entonces, ante detectar un riesgo, la empresa lo que hace es implementar el control. Me estoy adelantando un poco, pero ya que estamos ahí en el tema, ¿qué harían ustedes para mitigar el riesgo de las consecuencias de la enfermedad? Bueno, ahora ¿qué harían en serio? ¿Y ni uno pensó en contratar una obra social, por ejemplo? Bueno, pero vos no sos alumno. Vos estás sentado ahí en el lugar del alumno, no sos alumno. Para mitigar el riesgo, independientemente, como dice la compañera, que se abrigue, que se cuide, que haga gimnasia, que sean jóvenes, sí, si me enfermo y voy a contratar una obra social. Por ahí ustedes lo piensan como una probabilidad lejana. Yo lo pienso como una necesidad básica, digamos, por una cuestión de edad. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que bueno, este tema siempre tiene que tener cobertura porque se van a enfermar cualquiera sea la edad y cualquiera sea... O sea, puede pasar toda la vida sin enfermarse, gracias, ojalá sea así, o se puede. Pero la forma de mitigar el riesgo es tomando medidas. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que esto se queme? Baja, digamos, o sea, no hay muchas actividades acá que sean peligrosas. Sin embargo, por las dudas, hay un matafuegos ahí adentro. ¿Sí? Entonces se va tomando medidas. Bueno, entonces esa es la base de lo que sería el control interno. Entonces, para realizar ese proceso de auditoría vamos a ver 3 pasos que si ustedes aprenden esto, no tienen que venir más a ninguna de las otras clases. ¿Sí? O sea, ustedes aprenden esto y aprenden a hacer toda la auditoría. Tienen que aprender que los estados contables tienen afirmaciones, tienen que aprender cuál es el objetivo del examen de auditoría y tienen que enfocarse en las incorrecciones potenciales. ¿Sí? Incorrecciones potenciales es decir, tengo que concentrarme en lo que puede estar mal. Un ejemplo le voy a dar, después ya vamos a ir a eso, pero por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que en un recibo de sueldo se liquide menos que el básico y que no se detecte el error? ¿Cuál es la probabilidad? No, 10 segundos tarda uno. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que se pague más de lo que se debe y no se detecte el error? Nadie reclama porque a uno le paga más. Ahora a uno le paga menos. Bueno, entonces, esos dos errores tienen diferentes riesgos, digamos, de que ocurran. Nosotros dijimos que el objeto de la auditoría son los estados contables. Entonces, los estados contables brindan información sobre la situación patrimonial, económica y financiera. Entonces, bueno, pero es un concepto muy genérico, muy grande, digamos. Entonces, que en realidad lo que está afirmando, los estados contables afirman que la situación patrimonial es esta, que la económica es esta y que los resultados financieros es este y los resultados o la economía es esta. Y sigue siendo grande, digamos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ir desagregando. Cuando yo digo que mi situación patrimonial es una, o la empresa dice que la situación patrimonial es una, en realidad está diciendo que tiene tanto activo corriente, tanto activo no corriente, tanto pasivo, tanto patrimonio neto. Está afirmando que tiene eso. Por eso habla de afirmaciones de los estados contables. De hecho, vamos a ver que en el proceso de auditoría el segundo punto es verificar las afirmaciones de los estados contables. Cuando decimos que el activo es 10 millones, después dice que caja y banco son 3 millones. También es una afirmación. Dice que está diciendo
que tiene disponible en la empresa, ya sea plata en la empresa o plata en el banco, 2 millones. Cuando analizamos la cuenta de caja de banco, dice, tenemos caja 200.000, tenemos fondo fijo 300.000 y tenemos banco 1.500.000. Poder hacerlo. Entonces, esas afirmaciones, para cada una de esas afirmaciones, la empresa firma algo. Por ejemplo, cuando decimos que tenemos 100.000 pesos en el banco, ¿qué es lo que está firmando? Que existe 10.000 pesos en el banco. ¿Puedo contar esa plata? Claro, pero no puedo contar, no está la plata ahí, porque si no me tendría que decir, tengo 100.000 en caja, ¿qué significa? Que tiene 100.000 pesos en caja, puedo ir y contar, digamos, o sea, son afirmaciones de existencia. Cuando digo, le debo a un proveedor 300.000 pesos, cuando la empresa dice, está afirmando que le debe a cierto proveedor 300.000 pesos o a todos los proveedores 300.000 pesos. Acá está unido, en muchos libros, está separado de lo que son las afirmaciones de las cuentas patrimoniales y las de resultados, digamos. Yo le pongo todo junto, pero en realidad el primer punto es decir, hay afirmación de existencia y hay de ocurrencia o acaecimiento, que son las que, como dice ahí, una transacción o un suceso tuvo lugar en el periodo bajo examen. Generalmente la cuenta de resultados. Ventas. Cuando yo digo vendí, o la empresa dice, tengo ventas por 100 millones, ¿qué está diciendo? Que durante el periodo hubo ventas por 100 millones. En enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, en enero tal factura, o sea, está afirmando cuáles son las ventas del periodo. Cuando digo tengo gastos de limpieza por 95.000 pesos, estoy diciendo que durante el periodo compré elementos para limpiar por 95.000 pesos. ¿Sí? La diferencia entre la existencia y la ocurrencia desde el punto de vista de auditoría es que la existencia uno lo tiene que validar a una determinada fecha, con lo cual podía hacer un arqueo, un inventario, y las que ya ocurrieron no puede hacer el recuento de las ventas. Tiene que hacer procedimientos sobre esa cuenta de resultados que son de carácter acumulativo. Acumulativo de periodo a periodo y después empieza en cero, digamos, porque las patrimoniales también son acumulativas. El segundo punto que afirma cuando decimos que tenemos el banco por 100.000 pesos, estamos diciendo que eso pertenece al ente, o es, como dice ahí, de propiedad del ente o pertenencia al ente. Eso tómenlo, no en sentido literal de pertenencia en el sentido legal, sino en el sentido de lo que dicen las normas contables, que es cuando la empresa tenga el control del bien y pueda disponer y bla, 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 bla. Se lee la definición de activo en las normas de las NUA 54, y no es necesario que uno tenga la propiedad del bien. Ejemplo, leasing, muy bien. La verdad que no encuentro mucho más ejemplo que el de leasing. O sea, cuando me dijo leasing ya me dejó sin ejemplo para mí, digamos. ¿No? Sí, porque ¿viste? Creo que es una definición hecha a la medida del leasing, digamos. Porque no sé si hay otro elemento que se incluye en el activo que no tenemos la propiedad. ¿Otro ejemplo? Que no sea leasing. Y puede ser que... No, pero el alquiler es nuestro. Si está en el activo sería un alquiler pagado por anticipado, es nuestro, digamos. El derecho es nuestro. Es nuestro. Acá estoy hablando de la empresa. Como estoy hablando de afirmaciones, voy a hablar desde el punto de vista de la empresa. Te iba a decir un inmueble que estés haciendo usucapión, digamos, una posesión ventañal, pero en realidad es propiedad ya. Y lo estás titularizando. Me está queriendo registrar el activo, uno ocupa. Bueno, son un ocupa. ¿Cómo se llama la cuenta? Ocupa. No, y bueno, vamos a suponer que compraste un inmueble, que te cedieron los derechos, le compraste a un ocupa. Te cedió 20 años de derechos, lo que sea, y la empresa lo tiene y está instalando ahí su actividad. Lo hizo con un contrato ante escribano de compra-venta y cesión de derechos. No tenés el título. Pero, digamos, ya es propiedad. Tenés todos los elementos para decir que vos estás controlando los derechos de ese activo. ¿Está bien? Puede ser.
Usufructo. Usufructo. El derecho de usufructo. Del usufructante o usufructuario, no sé cuál sería desde el punto de vista de quién. No es un activo, usted tiene el derecho a uso, nomás no el derecho de propiedad. Hasta que se produzca el hecho, lamentable por cierto, de que, pero a su vez agradable porque recibe el inmueble, digamos, pero bueno. La venta a consignación no, porque cuando a usted le entregan bienes en consignación, usted no tiene el derecho del bien, hasta tanto no vendan. Cuando vendan, es como que automáticamente pasó a propiedad de usted y automáticamente pasó a propiedad del comprador. O sea que mientras esté ahí en existencia, Es de tercero. no, es de tercero. Bueno, les dejo de tarea para que le pregunten a ChatGPT si hay otra cuenta que no sea... Otro, sí. No, porque el leasing, el leasing tiene ciertas características, que es una compra financiada, en la cual usted no quiere propiedad hasta el final, pero tiene ciertas características, la cantidad de cuotas, tiene ahí la resolución, dice varias cosas, hasta que el valor residual o el valor final que usted va a pagar es tan poco que es casi imposible que usted no se quede con el bien. Entonces, dada todas esas características, usted va a tener el bien, no va a tener la propiedad del bien, pero va a tener el derecho sobre ese bien. ¿Sí? Bueno, y también está la intención del ente. Y también la intención. La intención, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, conocía empresas donde no compran nada, todo tienen alquilado. Entonces, por más que a lo mejor tiene el leasing, después ni le interesa tener la propiedad y devolver. Pero el leasing está preparado para registrar cuando es casi, le diría, es virtualmente cierto que la empresa va a comprar. Por ejemplo, se tiene que haber algo que le dan en leasing, algo que solamente a usted le sirve. Entonces, decir, bueno, eso no. Digamos, a mí me sirve, bueno, no sé si a usted, pero es muy característico también de que pueda ser así. Bueno, lean la NUA 54, parte de concepto de activo, pasivo y patrimonio neto. Integridad, todo lo que debería registrarse se registró. Es decir, si la empresa dice que tiene 200.000 pesos en banco, significa que esos 200 existen. Significa que esos 200 pertenecen al ente, porque como dijo la compañera hoy, el resumen de cuentas dice empresa FESA. ¿Sí? Ahora, también está afirmando que no tiene más nada en el banco que no sea eso. Eso es integridad. Todo lo que debería haber registrado está registrado. Ah, pero teníamos cuenta en Uruguay y nos faltaba, porque no. Si tiene cuenta y pertenece a la empresa, tiene que estar ahí. Entonces, la afirmación de integridad es que la empresa afirma que todo lo que está ahí, que no se ha omitido ninguna partida, digamos. ¿Sí? Todo lo que está existe, todo lo que está pertenece, pero además no se ha omitido ninguna partida. Por lo tanto, todo es íntegro. Esto me da pie para una definición que a mí me gusta. Cuando la empresa, las afirmaciones puede ser, por supuesto, en el caso de activo o de pasivo. Si la empresa no tiene ningún juicio registrado en el pasivo, está afirmando que no tiene ningún juicio. ¿Sí? Si la empresa tiene registrado un juicio en el pasivo, está afirmando que tiene un juicio que probablemente va a perder. ¿Sí? Ahora los juicios, como si leen las normas contables, digamos, dice que para registrar el juicio tiene que ser probable que uno pierda, como que cambia el umbral de probabilidad. Antes era altamente probable y baja probabilidad, ahora es probable, o sea, 51%, por así decirlo, hay que registrar. Si la empresa no dice nada respecto de la continuidad de alguna actividad, por ejemplo, importante, va a suponer que va a continuar trabajando y que va a ser una empresa en marcha. Exactamente. Por esa clasificación, que lo vamos a ver después, ya cuando empecemos el proceso, vamos a repasar, pero tampoco nos va a cambiar la vida a nadie, es bastante interesante que las afirmaciones son explícitas e implícitas.
Si yo digo, tengo 100.000 pesos en caja, es una afirmación explícita, tengo 100.000 pesos. Si debo tanto al proveedor es tanto, si digo las ventas son tanto, es tanto. Si yo no digo que si yo no hay, ustedes leen todas las notas y ninguna nota menciona una garantía sobre los bienes de uso. ¿Qué significa eso? Que no hay. La empresa está afirmando que todos los bienes de uso son de libre disponibilidad. Por lo tanto, la omisión o la no inclusión de algo puede ser una afirmación. Si la empresa, como decíamos, no tiene ni un juicio y en nota no hay ninguna, quiere decir que no tiene ni un juicio que sea conflictivo. O sea, y esas son las difíciles de probar. O sea, son las que hay que detectar también. Y ayer estábamos hablando en las NUA, y esta es una cuestión de que se hace bastante hincapié en las NUA, ¿sí? Que es algo que antes estaba también, pero ahora lo ponen con más énfasis, ¿sí? La información complementaria es más detallada, ¿sí? No es complementaria. Sacate el tercer. Perdón. Nosotros no voy a decir los viejos porque viejos son los trapos, pero viejo es el viento y todavía sopla, diría Manuel Piedra para los que le gusta el boxeo. Nos cuesta, o sea, nosotros empezamos con una terminología y nos cuesta llegar a la terminología actual, digamos. Por ahí a ustedes les va a resultar más fácil. Entonces, por ejemplo, lo que dijo Flori, complementario todos los días fue complementario, digamos, ¿sí? Ahora te dice, y antes era la información a exponer en nota y ahora es a revelar en nota. Bueno, te cambia la terminología y a uno que ya viene con 30 años, o sea, ahora es opinión modificada y siempre fue opinión con salvedades. Entonces por ahí van a escuchar que nosotros muchas veces decimos opinión con salvedades y en realidad es opinión modificada, digamos. Pero bueno, sí, tratamos de actualizarnos. Por ahí nos salta el viejo, ¿viste? Sí, por ahí nos salta. Medición contable, por ejemplo, si nosotros fuéramos viejos, hablaríamos de evaluación contable, pero no es evaluación, porque en realidad pocos de los criterios son de valores, sino son muchos de mediciones, digamos, ¿sí? Eso entre que estudiamos y hoy cambió de criterios de evaluación a criterios de medición, ¿sí? Acá una pregunta. Sí, sí, en algo que se llama resoluciones técnicas, ¿vio? Ahí es importante saber, porque no es como piensan ustedes, que dicen, bueno, no, pero ¿para qué el profesor quiere que nosotros sepamos todo y que estudiemos? Y total, yo después puedo mirar el RPAR y puedo mirar, sí. Yo le quiero ver a usted en una sala de quirófano y con el médico con el libro abierto dónde cortar, digamos. No, se supone que él sabe y uno consulta ciertas cosas. Entonces, en este caso particular, usted tiene que saber muy bien todo lo que tiene que poner la empresa para poder estar atento a detectar eso. Porque lo otro, lo que está explícito es más fácil, o sea, voy mirando lo que está y sé. Ahora digo, yo tengo que buscar si hay algo grabado o no grabado. O sea, hay algo que está garantizando algo o no. Pero para eso tengo que saber que hay una norma que me exige eso para poder estar atento, si no, si yo no sé qué hay que exponer, leo las notas, leo esto, leo las actas, leo toda la información, hablo, me van a contar 20 veces que tiene que poner, pero yo no sé que eso tiene que exponer, ¿sí? En los estudios contables, para solucionar el problema, hacen checklist de todo lo que sean temas de exposición, entonces uno va tildando y trata de no pasarse nada por alto, ¿sí? Hoy el checklist de exposición creo que va a tener 400 páginas, digamos, porque es tanto lo que hay que exponer que... Pero es así, digamos, o sea, la forma que encuentra el estudio, es decir, che, pero no se me va a pasar, es hacer un checklist de lo que tiene que tener, ¿sí? Bueno, la medición contable, la empresa afirma que tiene medición. Por ejemplo, en este caso, es con cero valor, cero problema. Tengo caja y banco o tengo caja por 100.000 pesos. Hay muchos problemas. Tiene 100.000 pesos en caja efectivo, son 100.000 pesos. Tiene caja de banco de 200.000 pesos, 200.000 pesos, independientemente, bueno, que ya vamos a ver la conciliación bancaria y todo eso. Y cuando dice que tiene mercadería por tantos pesos, se supone que esas mercaderías están valuadas o medidas de alguna determinada forma. Con respecto a, contestándole también a la alumna, a las contingencias,
la resolución técnica 17, ahora incluida ya en las NUA, dice que las contingencias negativas, ¿sí? Vamos a hablar de las contingencias negativas, ya sean del activo o del pasivo, deben registrarse cumpliendo ciertas condiciones. ¿Sí? Que sea probable, antes era altamente probable, ahora cuantificable, ¿sí? Que sea probable y que sea cuantificable, ¿sí? Es decir, debemos analizar eso, justamente. Y si sabemos que consultamos y el estudio de abogado con el que trabaja la empresa, por ejemplo, dice que sí, le iniciaron una demanda a la empresa, pero bueno, según los abogados no corresponde porque se equivocaron, porque aquí, porque allá, es decir, no va a correr, y se va a presentar un descargo con eso y ya va a quedar ahí en la nada. Y bueno, es decir, probablemente la empresa no registró esa demanda y esa contingencia porque, según los abogados, seguramente es de muy baja probabilidad de que realmente ocurra y se dé que la empresa tenga ese pasivo más adelante, ¿sí? El resultado no. Un ejemplo, ¿no? Y viceversa, ¿sí? Si la empresa no registró algo que los abogados están diciendo que es una demanda que no saben cómo va a salir, por ejemplo, que pueden ganar como perder, y bueno, tendría que estar expuesta, ¿sí? Como una contingencia del pasivo, por ejemplo. Y bueno, eso nosotros como auditores, sí, bueno, cuando averiguamos y nos enteramos y vemos que no está registrado, esto no está expuesto en notas al menos, porque si no es cuantificable, por lo menos tendría que estar expuesto en notas, ¿sí? Y sí, nosotros tenemos que reunir la evidencia sobre la cual tomamos una determinada decisión, siempre. También vamos a ver más adelante que existe lo que se llama carta a la gerencia, donde se le pregunta a la empresa... En el caso de que él está planteando, que ya vamos a ver todos los procedimientos para adelantarnos, él, no es que yo le llamo por teléfono y le digo, che, ¿tiene un juicio? Sí, sí, anoto y digo, bueno, está bien, sino que existe algo que se llama circularización a tercero, y uno de esos terceros puede ser el abogado de la empresa. También puedo recabar varias informaciones vinculadas a los juicios mediante el procedimiento que dijo Flori de carta de gerencia. ¿Sí? No nos vayamos un poquitito, volvemos porque todavía estamos en la parte, estos son los estados contables, estas son las afirmaciones de los estados contables. Esto es lo que, cuando dijimos globalmente la empresa presenta la situación patrimonial, económica y financiera, lo vamos desagregando. Y va diciendo valores, digamos, cuando dice que tiene 1000 en caja es porque tiene 1000, cuando dice que tiene 100.000 en banco es porque tiene 100.000. Cuando dice que tiene 200.000 en mercadería, quiere decir que tiene 200.000, medido de acuerdo a una medición establecida por las normas contables. ¿Cómo se mide la medición en las mercaderías? Mal. Se me quedó desactualizado. Y eso que usted es joven, ¿eh? Ahora puede ser costo histórico, o valor razonable, o costo de reposición. Hay varias alternativas de medición. Entre paréntesis. Las normas en el mundo no son tan rígidas como acá. Acá los argentinos nos gusta el modelo. Acá, por ejemplo, todos enloquecen por el modelo, buscan el modelo que establece el informe 24, el 25, el 30, Ustedes agarran los estados contables de los argentinos y tienen todo el mismo formato, porque nosotros somos amantes del modelo. Y todo evaluamos igual. En el mundo, las normas contables no son tan rígidas. Entonces, se pone hincapié, y es lo que las nuevas normas están poniendo hincapié, en las políticas contables. O sea, te da todas las posibilidades y después la empresa tiene que elegir su política contable. ¿Qué es lo que mejor representa la medición de nuestra mercadería? El valor razonable, el costo histórico, el otro, y te da muchísimas alternativas. Ya no te dice un modelo que esto es así, como habrán ustedes estudiado en su momento los modelos puros. Por ejemplo, cuando yo empecé el primer año de la facultad era costo histórico. Cuando llegué a tercer año era costo histórico ajustado, cuando llegué a cuarto era valores corrientes, cuando me aprendí bien valores corrientes se mezcló y pasó a ser mitad y mitad, hasta hace poco la resolución técnica 7 tenía la mitad costo histórico y la mitad
a costo de reposición, y hoy va a haber de todo. Hay de todo, el modelo es totalmente... Habrán visto... Pero lo importante, sí. perdón, Pereira, es que lo que establezca la forma, el valor que está firmando la empresa que tiene, esté de acuerdo a las normas contables. Es lo que dice que eso está de acuerdo a ciertas normas contables. No, habrán visto la resolución técnica 31, por ejemplo, ¿la vieron? ¿No? El método de revaluación. El revalúo de bienes de uso. ¿Sí? ¿O no? Bueno, está en la NUA también ahora, también incluida, está. ¿sí? Obviamente que la empresa puede optar, o sea, puede tener costo histórico, ajustado por inflación, menos las amortizaciones. O el método de revaluación. O el método de revalúo, ¿sí? Si opta por el método de revalúo, tiene que mantenerse en esa política y tener continuidad en el tiempo con esa política. No puede en ser realidad, del modelo contable que definían 3 conceptos, que era, ¿cuáles eran los 3 conceptos? Ayúdenme, que es joven. unidad de medida. No, usted no es alumno. Unidad de medida, ya le dijo Pereira, ¿cuál más? Criterio de medición y capital material. Lo que se mantiene de la unidad de medida, que es el peso, en su caso ajustado por inflación, y el capital a mantener, que es el financiero, digamos, ¿sí? No es el físico, lo que se llamaba capital físico. Y en los criterios de medición es una mezcla de todo modo. Bueno, cuando la empresa dice que tiene cierto valor, está afirmando que esos valores están de acuerdo a las normas contables. Y la exposición, cuando dice que tiene caja, ¿qué está diciendo? Que tiene dinero en efectivo en la empresa. Cuando dice banco, ¿qué dice? Que tiene dinero en efectivo, pero que tiene dinero disponible, pero en el banco. Cuando dice moneda extranjera, ¿qué dice? Tenemos azules, o reales, o euros, lo que sea. Tenemos moneda extranjera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los rubros y de los nombres de cuenta también forman parte de la exposición. Cuando yo digo, las mercaderías están en el activo corriente, ¿qué está firmando la empresa? ¿Cómo? No. Sí, la va a vender algún día, la va a vender. Ajá. O sea, la mercadería que se vende dentro de qué periodo? ¿De los 12 meses? ¿Eso es corriente? ¿Verdadero o falso, señores auditores? ¿Verdadero? Sí, es lo que dijo ella. Y si la es correcto, y vamos... ¿No? Si la política de la empresa es vender siempre financiado en 20 cuotas o 40 cuotas, lo que sea. O sea... Es lo que se va a vender y se va a cobrar dentro de los 12 meses. O sea que no todo, por eso la definición esa está mal, está incompleta, digamos. Entonces, cuando la empresa dice que tiene mercaderías corrientes, está afirmando que esa mercadería se va a vender durante el próximo ejercicio y se va a cobrar durante el próximo ejercicio. ¿Sí? O sea que esa palabra que parece ahí perdida, que dice activo corriente, es una afirmación que está haciendo la empresa. Y cuando dice mercadería, ¿qué está diciendo? Teóricamente que es producto que compra y vende en el mismo estado, porque si no, por ahí podría ser producto terminado. De todas maneras, a los fines de un tercero que llame mercadería o producto terminado es medio lo mismo, digamos. Pero bueno, cuando dice dentro del rubro viene de cambio, dice materia prima 100, no mano de obra, dice producto terminado tanto, mercadería tanto, cada uno tiene su significado. Esas descripciones que están en los estados contables son afirmaciones. Dice que la primera se va a utilizar en el proceso productivo, la segunda dice que ya está en condiciones de vender y la tercera dice que es algo que salió del proceso productivo. Al revés, digamos, el segundo y el tercero me invertí. Cuando la empresa dice, en la nota 1, dice que hizo el ajuste por inflación, o en la 2 o en la 3, en la que está exponiendo algo que es necesario según lo que habíamos visto en las normas contables. Cuando la empresa dice que los bienes de uso no superen el valor recuperable, está afirmando algo, ¿sí? Está haciendo, son afirmaciones necesarias para una adecuada exposición de los estados contables. Por suerte ahora le eliminaron esa mentira que poníamos todos los contadores, que en la nota de bien de uso decía,
los bienes de uso, los rodados se evalúan al costo o se midieron al costo de reposición menos la depreciación que en su conjunto no supera el valor recuperable. Nunca la había un contador hizo el cálculo. Esa es la realidad. Que me perdone si hay algún contador presente, espero que no. Tapería nomás, pero bueno. ¿Hiciste alguna vez el cálculo? Obvio que sí, claro, siempre. Sí. Entonces la norma, jamás voy a poner la norma no la aflojaron y empezaron a poner, le empiezan a poner condiciones. Si usted ente pequeño no necesita decir esa mentira, en vez de decir esa mentira, lo que va a decir la amortización, se evalúan ahora el costo menos la amortización y no se calcula el valor recuperable porque las normas contables no lo exigen. ¿Sí? O sea, se blanquea la mentira, digamos, en pocas palabras. O sea, no es necesario mentir. Te corrijo, digamos, una disquisición nomás de que no es valor de recupero menos, sino que valor de origen, menos las amortizaciones. Valor de origen menos las amortizaciones, sí. Perdón, si el costo original, claro, menos depreciación acumulada. Hoy leí que no sé en qué lugar del mundo, pues yo por ahí tengo en Facebook, no voy a decir Facebook porque no sé si son viejos, en Instagram, no, pero esto, los de auditoría y todo eso lo tengo en Facebook, y dice, ¿qué diferencia hay entre depreciación y amortización? Yo digo, ¿qué diferencia hay? Para mí la depreciación es la pérdida de valor de un bien y la amortización es la forma contable de registrar esa depreciación. Sí, es la pérdida del valor, ya sea por el uso, desgaste o la obsolescencia. Esa es la depreciación, y la amortización es la forma contable de registrar esa depreciación. Sí, se habla de no, pero vamos a hablar de bienes. Y según eso, no sé en qué lugar del planeta, dice que la depreciación era de los bienes de uso, porque reflejan y la amortización es de lo intangible. Me mató. Nunca había escuchado eso, pero bueno. En algún lugar del mundo debe ser así. Bueno, ¿estamos o no estamos? Entonces la exposición, la empresa en ese libro que va a ser el estado contable expone un montón de cosas. O sea que cuando afirmamos decimos que algo existe o que ocurrió durante el periodo, que algo pertenece al ente en el sentido que habíamos hablado, que todo lo que debería estar registrado está registrado, que la medición contable está de acuerdo a las normas contables, que la exposición incluye todo lo necesario para que esté adecuadamente expuesto, la información tanto en el cuerpo del estado contable como en notas, anexos y carátulas, porque todo es información necesaria para una adecuada presentación del estado contable. Y en algunos libros van a leer otras dos afirmaciones que es de exactitud y corte. Exactitud dice que los importes están referidos, fueron anotados apropiadamente, que para mí esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Pero si por ahí llegan a encontrar, lo van a encontrar. Y el corte es que todas las transacciones fueron registradas en el periodo correcto. Es decir, que la venta que fue este ejercicio se registró en este y la que se registró en este, en el siguiente, en el siguiente. Para mí también eso es redundante porque en realidad, si todo lo que está acá existe y en este periodo no se omitió ninguno, quiere decir que el corte está bien hecho. Pero bueno, qué sé yo, ustedes pueden decir, esto es lo que digo yo y esto es lo que dicen los libros, pueden decir lo que dicen los libros, que es mejor que lo que digo yo, pero... Los hechos posteriores al cierre es el Photoshop que se hace Susana Jiménez para salir en la revista. La foto así es la que, usted me saca una foto a mí, como estoy, ahora si mira mi Instagram, empiezo a salir más lindo, bueno. Sería el filtro. El filtro, claro. Los hechos posteriores son hechos que permiten perfeccionar las estimaciones contables. Son parte del proceso contable, como el arqueo, como la conciliación, como lo que sea. Los hechos posteriores te ayudan a confirmar o modificar una situación. Pero el hecho posterior, los hechos posteriores, a pesar de que en ciertos lugares... Inclusive creo que la resolución técnica del 54 define, para mi gusto, la mala, porque antes definía bien. Los hechos posteriores son de los que nosotros conocemos toda la vida, son de dos tipos, digamos, los que permiten perfeccionar la estimación de un hecho que ya sucedió en el ejercicio, pero me da más elementos de juicio para evaluarlo de forma correcta, ¿sí? Y el otro era que era un hecho nuevo del ejercicio, pero por su impacto, alto impacto económico, financiero, patrimonial que va a tener en el futuro, era necesario exponerlo en nota del estado contable. Y si no me equivoco, las NUA puso, los hechos son, como un grupo esto, y los otros los hechos nuevos. Los hechos nuevos son nuevos. Para mí una venta del ejercicio siguiente es un hecho nuevo, no un hecho posterior. ¿Sí? Pero en muchos libros aparecen como tres tipos, digamos, el que requiere medición, el que requiere exposición y el nuevo.
Es más, la NUA tampoco me gusta la terminología que puso ahora, que dice ajuste retroactivo. No, no es retroactivo, porque retroactivo sería al inicio del ejercicio, es de este ejercicio. Pero bueno, son terminologías. En definitiva, señorita, existen dos tipos de hechos posteriores contables. Lo que requieren, lo que permiten perfeccionar la estimación contable, por ejemplo, la quiebra de un deudor, que usted estaba en duda si ¿Lo previsionado si no? previsionar o no, ese ya le da la pauta que tiene que previsionar, si es que no tiene que dar de baja, ¿verdad? Y el segundo hecho, que es nuevo, por ejemplo, se quema, y ahí me dice, se quema un colectivo de Crucero del Norte. El Crucero del Norte está acá. ¿Es un hecho posterior o no? Se quemó el 28 de febrero. ¿Es un hecho posterior, sí o no? Sí, ¿están todos de acuerdo que sí? No. ¿Por qué? Crucero del Norte tiene 3.700 colectivos. ¿Qué le puede pasar si se le quema un colectivo? Pone el otro. O compra otro al otro día. Ahora, si es la empresa, no vamos a dar nombre, pero vamos a suponer Águila Azul, para no dar nombre. No sé, otra empresa que tiene dos colectivos, se le quema uno y se le cae el 50% de los ingresos. Para ese sí es significativo. Por eso no piensen en términos de hechos posteriores como que cualquier quema de un rodado, quema de algo es importante. Ahora, si ustedes tienen una fábrica que es con la que hacen todos los productos con los que venden y se quema la fábrica, no importa si tiene seguro o no tiene seguro. El problema es cuánto voy a poder seguir vendiendo después. Porque a lo mejor voy a tardar 3 años en recomponer. El chino de la vuelta de casa se le quemó el supermercado y tuvo 3 años cerrado. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Un Cali? Pero ahí sí, pero porque cada Cali vende, vamos a suponer, mínimamente pierde un 12,5 de la facturación, si es que todos fueran parejos, digamos. ¿Sí? O en el caso hay algún novereño. No hay ningún novereño. ¿Usted, señorita, qué se quemó allá? El Cóndor era. ¿Cuánto va a tardar hasta que recupere? Eso sí es un hecho. Si hubiera cerrado el ejercicio antes, era un hecho posterior que... Bueno. A lo mejor recupera el valor del activo con el seguro, pero no puede generar ventas. Entonces, visto de este lado, son afirmaciones de los estados contables. Ahora vamos a cambiar de lado y ahora somos auditores. Y dijimos que el objetivo de la auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios, ¿sí? Esto se logra mediante la expresión por parte de una opinión sobre si los estados contables han sido preparados en todos sus aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable, que ya dijimos 300 veces, pero en 500 veces más le va a salir a ustedes como algo así. O sea que en general tengo que aumentar el grado de confianza. Usted me va a decir, contador, pero muy, muy amplio O sea, tengo que decir que los estados contables son razonables. Es amplio. Bueno, entonces empecemos a desagregar y empecemos a decir que el activo es razonable, empecemos a decir que caja y banco es razonable, empecemos a decir que caja es razonable y que banco es razonable. Entonces vamos desagregando las afirmaciones para saber qué tengo que ver. Entonces, en particular, yo tendría que verificar todas esas afirmaciones que vimos en la filmina anterior, lo que implica verificar que todas las partidas existan. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe la plata en el banco? Podemos contar. La plata en la caja, podemos contar. ¿Cómo sabemos que existe la plata en el banco? Podemos circularizar o podemos ver el extracto bancario. ¿Cómo sabemos que la mercadería existe? Podríamos ir a hacer un inventario. Bueno, después de todo eso vamos a ir afinando para ver. ¿Cómo, dijo el compañero, cómo sabemos si la empresa tiene juicio o no? Circularizando al cliente. Y ahí lo que vamos a aprender durante esta materia, o lo que le vamos a orientar a que ustedes aprendan, son todos esos procedimientos y para qué sirve cada uno de los procedimientos. Si yo tengo 100.000 pesos en el bolsillo, ¿es mío? Qué rápido que son, ¿eh? La plata no tiene nombre. Varios están tras las rejas por la plata sin nombre. La plata no tiene nombre hasta $10.000, digamos, porque usted trate de pasar $10.000 a Encarnación y vamos a ver si no tiene nombre. En general, la plata tiene nombre, o sea, si llegó al fondo fijo tiene que ser porque se cobró algún cheque, si llegó
a caja por cobranza, tiene que ser porque hay un recibo que acredite que la empresa es propietaria. El banco, la plata en el banco tiene nombre porque está depositado al nombre de la empresa con el CUI de la empresa. La mercadería tiene nombre. Si yo voy y cuento y hay acá 100 sillas, ¿es de la empresa? El inventario dice 100 sillas, yo voy y cuento y hay 100 sillas. ¿Es de propiedad de la empresa o no? ¿Sí? Depende de qué, señor. El señor depende. Muy bien, el auditor todo depende. Claro. Esa es la señal. ¿Cómo se cobra la auditoría? Depende. ¿Depende de qué? Y estaban ahí justo. Muy bien. Eso sería un ejemplo de lo que suelen hacer los alumnos, que siempre buscan el más complejo, digamos, pero más simple, ¿cuál sería? Silla en consignación. Podría tener sillas que no son de ellos, digamos, están ahí en el inventario, él le encontró mal, él le encontró todas las sillas y no eran de la empresa. O sea que una cosa es un procedimiento, puede servir para un determinado objetivo, que es verificar la existencia, y otro procedimiento, ir a buscar la factura de compra que me permita determinar la propiedad. ¿Sí? Entonces, así funciona y vamos a ver cómo se relaciona la auditoría. O sea que lo que yo tengo que saber es que existe. ¿Cómo sé que existe la deuda de un proveedor? No, dice el estado contable, dice deuda al proveedor. Tengo que ir a verificar que existe la factura. Si existe la factura, ¿existe la deuda? No, ¿por qué? Puede estar pagada, entonces no existía la deuda. O verifico que existe la factura antes del cierre y el pago posterior al cierre. Entonces quiere decir que la deuda existía al cierre. No, porque en realidad la factura anterior al cierre y la mercadería se recibió después. ¿Qué sé yo? Todos esos son los problemas de corte que vamos a ir viendo durante la... Y que no se ha omitido partida, también tengo que verificar. También es un problema, porque la empresa dice no existe el más rodado que lo que acá yo estoy afirmando. Y dice que tiene 10 rodados. ¿Cómo sé yo si no tiene más rodados? Esos son procedimientos que se pueden hacer, por ejemplo, al revés, digamos. Decir, bueno, en vez de a buscar el rodado 1, 2 y 3 y ver que existe, hago al revés. Busco ese y ese busco en el inventario. ¿Sí? Tratando de determinar que no hay partidas omitidas. O en el caso del proveedor, busco pagos posteriores y veo la factura, a ver si no hay factura que se olvidaron de devengar. O sea, hay formas de hacer procedimientos para ver que está omitido. O digo, ¿cómo sé que la empresa no tiene más juicios que lo que dice que tiene ahí? Como dijo el compañero, circularizo al abogado. ¿Está? Y el problema de medición y de exposición es que ustedes tienen que, cuando la empresa dice que tiene un plazo fijo de 100.000 pesos, significa que el plazo fijo al cierre vale 100.000 pesos. Ustedes tendrían que verificar que esos 100.000 pesos que dice la empresa está bien. ¿Cómo verificarían? ¿Cómo? Hablen, no tengan vergüenza. Después los cursos del consejo son aburridos porque somos una profesión de poco hablar. Ella, póngale que tiene todos los datos, ya sabe que ya tiene, no iba a decir el certificado a plazo fijo porque me iba a salir el viejazo, pero en la página acá, en la aplicación del macro, nomás, o en la página del macro, le pueden imprimir los plazos fijos vigentes. ¿Cómo? Si está calculado bien los 10. Entonces usted lo que hace es mirar cuál es el plazo fijo vigente, si los 10.000 no es solo el capital y está devengado los intereses, o si los 100.000 incluye los intereses hasta el final y en realidad hay parte que no está devengada. El procedimiento de autoría sería verificar que el plazo fijo esté correctamente medido al capital más los intereses vigentes al cierre. ¿Correcto? Falso. Salvo que tenga la intención, que en realidad es así hasta el vencimiento, pero si en realidad uno va a cancelar, debería ser el valor de esa fecha. En los casos de plazo fijo normalmente no se da, digamos, siempre se mantiene hasta el vencimiento. Como ahora es fácil comprar los fondos comunes de inversión, creo que no debe ser tan común que uno necesite la plata y uno cancele
el plazo fijo. Pero si el plazo fijo no siempre, en resumen, es capital más intereses, depende lo que pasó con el plazo fijo. Bueno, y el problema de exposición es que el plazo fijo, ¿dónde va a estar? ¿En el activo corriente o en el no corriente? Depende, ¿de qué? Bueno, tengo mala noticia, no existen plazos fijos más de un año. ¿Cómo? ¿Por qué? Alguien dijo, como dijo el compañero, alguien dijo, ¿pero por qué? Claro. Porque... En realidad, si uno va al criterio, casi podría decir el plazo fijo. Lo que pasa es que en todos los flujos, en todos los análisis, capital e inversiones financieras van casi tomados de la mano, porque en realidad todos los plazos fijos, todos esos son fácilmente realizables. Perder los intereses y perder a lo mejor un poquito más, pero Acá le pregunté a Gemini si conoce chistes de auditores. Un auditor va a una empresa y le pregunta al director, ¿cómo hacen para saber cuánta gente trabaja aquí? Y contamos las sillas. ¿Y qué hacen con la gente que no tiene sillas? Y esos son los que tienen que trabajar. El auditor, no cita auditores, pero para que tengan idea, cuando uno audita y uno va a mirar, y uno tiene para averiguar todo esto, tiene que saber de qué está hablando. Cuando yo entré al estudio, lo primero que me contaron el chiste de uno que duró un día en el estudio. Porque fue a la empresa y pidió la orden de pago de la reserva legal. ¿Está bien o está mal? Casi que tendrían que haber sido una carcajada, así que burro que es, digamos. Pero bueno, sé que no están tan convencidos. Entonces, todo es cierto, ese cuento que le hacen de que no, pero están los libros, que yo puedo mirar todo. Una cosa es que, pero hay cosas básicas que tenemos que saber. ¿Cómo voy a pedir una orden de pago de la reserva legal? Y ese día fue el primer y último día en el estudio. Bueno. Y problema de exposición también, cuando vamos a hacer el ejemplo que hicimos de la mercadería, y dice mercadería, todo en el corriente, lo que tengo que hacer es el cálculo, tengo que comprobar cuál es el índice de rotación de la empresa, cuántos meses me da, cuánto los plazos de cobranza que dijo Flori, cuánto me da, y aplicar eso a ver si es cierto que son todo corrientes. Lo que no tienen que tomar es que pues la empresa le dice la mercadería corriente sea corriente. De hecho, toda la de casa de venta electrodomésticos es todo no corriente, porque todos tienen 18 cuotas. Estaba pensando hoy cuando estaba 12, dando el ejemplo. Hay muchas de 12, pero qué sé yo, acá en Posada que hay 18 de rolete, mucho de las mercaderías, o una parte por lo menos, va a ser como... Después te va a tener que estimar. Vamos a poner una fábrica tipo la Fiat, que vende todo, a lo mejor en planes. Esto es una complejidad. ¿Sí? Obviamente que cuando se adjudica ya pasa a ser un crédito, ¿no? Pero igualmente ya saben, por ejemplo, cuántos planes tiene vendido, cuántos tienen que ir adjudicando, cuánto van a cobrar de esos durante el próximo periodo de 12 meses. Es decir, y no todo lo que está en fabricación se van a convertir en dinero en efectivo. Bueno. Si nosotros decimos que estas son las afirmaciones y nosotros decimos que esto es lo que tenemos que probar, eso, que yo no le voy a tomar ni le voy a preguntar, es un enfoque de las incorrecciones potenciales. O sea, yo lo que tengo que ver cuando voy a hacer procedimiento es decir, bueno, de estas afirmaciones lo tengo que probar, pero tengo que probar la que potencialmente tengan errores, digamos, ¿sí? Entonces, esta es una forma que está creo que en las NIA o están en algunos libros de texto, donde divide dos tipos de errores, los que surgen del proceso y la registración contable y los que surgen que afectan los saldos finales de las cuentas. Que es, si ustedes se ponen a mirar esto, es más o menos lo mismo de lo que habíamos visto en la filmina anterior, pero puesto de otra forma. ¿Sí? Bueno, está bien. Esto es lo que yo tengo que probar, pero veamos cuáles son los errores potenciales que hay.
yo le dije lo mismo, pero con la otra filmina. Así, bueno, ¿qué posibilidad hay de que esté mal la medición? ¿Qué posibilidad hay de que esté mal la exposición? ¿Qué probabilidad hay? Bueno, entonces, en base a eso, los grandes estudios arman los procedimientos de auditoría. No es que le voy a preguntar esto, pero tienen ahí para verlo. Y este cuadro sí trata de sintetizar un poco todo lo que vimos, con algunos ejemplos, que no sé si necesariamente están bien, pero un poco lo que vimos. Entonces, como dice que el contador debe reunir elementos de juicio iguales y suficientes, esto lo va a lograr mediante la aplicación de procedimientos de auditoría. Procedimientos de auditoría son todo lo que hace el auditor para obtener evidencia de auditoría. Es decir, es lo mismo que hace el detective de la serie de Netflix para tratar de probar que el tipo fue el asesino. Busca evidencia y hace procedimiento. Entonces va, pregunta, indaga, mira documentación, mira el depósito en la cuenta correcta, hace un montón de investigaciones, que es el trabajo del auditor. De hecho, el libro de Slose, uno chiquito que era auditoría, el auditor estaba disfrazado así como un detective con una lupa. ¿Sí? ¿Vos tenés el libro? Sí. Porque él es antiguo, digamos. Ni siquiera sé si es el Loce el que tengo. No, el Loce, sí, es un libro del Loce. Pero no es el Loce grueso, es uno chiquito, digamos, de algunos temas de auditoría. Gran personaje el Loce, ¿cómo le gusta hablar? Entonces, el auditor, al igual que el investigador, va a investigar mediante la aplicación de procedimientos de auditoría. Para comprobar, esto es lo que afirma la empresa y este es mi objetivo. O sea, uno sería acá, dice, el objetivo es que el inventario del balance exista físicamente. Y la otra columna dice, bueno, ¿qué procedimiento de auditoría puedo hacer? Si yo quiero saber si los bienes existen físicamente, no voy a ir a mirar la factura. Porque que esté la factura no significa que el bien existe. Puede estar la factura y el bien no existe. Puede estar el 08, el boleto de compra-venta, todo, y resulta que el auto no existe porque ya es chatarra. O robaron el auto y ya no existe más, no sé. O sea que, si voy a hacer la existencia, el procedimiento correcto es observar el conteo físico de la compañía, que después vamos a ver cuál es la diferencia entre tomar inventario y observar el inventario. Sí, Pérez. No, eso iba a aclararle justamente. ¿Cuál es la Ahí, diferencia? por ejemplo, dice observar el conteo físico, ¿sí? El conteo físico sería la toma del inventario al cierre, pero lo hace la propia empresa, ¿sí? La empresa es la responsable de emitir los estados contables y determinar cuáles fueron sus utilidades y todo. Nosotros lo que vamos a hacer como auditores externos es auditar, ¿no es cierto? Queremos saber si la empresa va a decir que tiene una determinada cantidad de mercadería al cierre. ¿Qué voy a hacer yo como auditor? Y bueno, voy a presenciar cómo recuentan la mercadería. Todo ¿sí? Eso va a llevar después una clase, digamos, no sé. No, sí, ahí. Pero le estoy poniendo como ejemplo nomás. Es decir, la toma del inventario sería una medida de control interno de la propia empresa, ¿sí? O sea, es una medida de control establecida por el ente. Perdón, dijimos que el control interno, o que cuando uno pone medidas de control, es para mitigar riesgos, digamos, ¿sí? Si la empresa no hiciera el inventario, y supone que el auditor es el que hace el inventario, si la empresa no hiciera el inventario, ¿qué riesgo corre? Pero ese no es el problema, el problema es que no existe la mercadería, vaya o no vaya el auditor, que alguien se afanó la mercadería. El problema es que no coincida que alguien se esté llevando mercadería y nunca coincida con los libros, o sea, se le están robando. Por ello Eso no es como para tomar un mecanismo de control y hacer un inventario. Por ahí escucharon en primer año ya distintos métodos de llevar un inventario que, por ejemplo, tenemos hacerlo todo por diferencia de inventario, que es existencia inicial más compra menos existencia final, y entonces determinamos el costo por diferencia, o llevar un inventario permanente, ¿sí? Es decir, bueno, de cada producto una fichita, es decir, bueno, se compró. Entonces ahí era, no sé si se acuerdan del PEPS, del WEB, del PPP, ¿sí? Precio por o identificación específica. Es decir, esos son procedimientos que lo establece el ente y la forma que va llevando. La empresa obviamente lleva un inventario permanente y en su registro tiene cuánto tiene de inventario, o sea, y sabe cuánto es el costo que tuvieron los productos, ¿no? Según el sistema que haya establecido.
Ahora, ¿tiene que hacer este inventario físico o no? O sea, por ahí la empresa confía demasiado en su sistema de inventario permanente y no lo hace. O sea, no es obligatorio que haga el inventario. Pero, de alguna forma, como dijo Fabián, la empresa tiene que saber si sus registros están bien, si no hay, digamos, un robo hormiga de mercadería, si no hay un robo grande o lo que sea. Es decir, en algún momento tiene el ojo del amo engorda el ganado. Es decir, los directivos de la empresa van a hacer un control de su inventario para saber si todo funciona bien. Van a mandar a hacer porque no van a pensar que el directivo vaya a contar. Sí. ¿Y sí? Alguien se llevó. O alguien dio de baja ese producto en lugar de otro. ¿También? Dio el televisor de 43 en vez del 45. Entonces, en vez del 34. Claro, en este le faltaba uno y el otro le sobraba uno, pero hay que investigar. El tema del control interno, que es lo que estamos hablando, o sea, ¿para qué una empresa hace? Fundamentalmente para el tema de saber si no te están robando, lo cual tiene poco y nada que ver con la contabilidad. Y el otro es porque hablamos que es función de la empresa, de los responsables de la empresa, elaborar estados contables libres de incorrecciones materiales. Imagínense ustedes si no hacen un inventario. Están poniendo mercadería que ni siquiera saben si existen. Con lo cual, no cumplirían tampoco ese segundo objetivo. O sea que el inventario tiene que hacer. Después vamos a ver que en el caso este que yo le hablaba, donde el contador es el auditor, nosotros terminamos haciendo el inventario, y en el caso de estructura grande, nosotros terminamos haciendo lo que dice ahí, observando el inventario. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero además del robo, hay otro tema también en el inventario, el estado de las mercaderías. El estado, pueden estar pues también podemos, claro, tenemos 10 sillas y resulta que el día que se va a contar las 10 sillas están rotas, digamos. La verdulería son bienes altamente perecederos, por ahí no. Sí, pero digamos, en una farmacia los medicamentos vencidos, por ejemplo. O por ejemplo, vamos a suponer el caso que ella dijo, vamos a suponer que ella no iba a comprar. Ahí saltó y alguien se va a poner a investigar, pero si no salta, en el inventario va a figurar un producto que no existe. O sea, por lo tanto, el valor, como van a decir, el costo de reposición de este es tanto, ya va a estar mal. ¿Está? Bueno. Y lo que dijo Flori del PEP Web y PPP, que él tiene cierta antigüedad en la materia, al igual que suscrito, que también empecé con el PEP Web PPP, ¿existe o no existe en la actualidad? ¿Es necesario hacer eso? ¿Es conveniente hacer? No sé si no es necesario. Es optativo. Oiga, claro, con la informática tenés el método de descarga de inventario, normalmente se llama Perdón, señorita, específica. Si usted compró 10 latas de 10 latas de sardina, 5 a 10 pesos y 5 a 20 pesos, el código barra de las 10 son iguales. ¿Cuál está dando de baja, la primera o la segunda? Depende, no, pero ella dice que con la identificación específica es fácil. Eso es cierto en un auto, digamos. El auto tiene un chasis distinto y este no. Si bien este es un Gol, este es un Gol y este es un Gol, los tres se pueden identificar de forma fácil. En el caso de producto, como por ejemplo la sardina o lo que sea, no. Los 10 tienen el mismo código de barra. Hablando de chiste, uno que muy malo era. Dice, entonces estaban dos señores y dice, lea el código de barra, gorda, gorda, flaca, gorda, gorda, flaca. Es muy malo, pero era bueno, era tan malo que era bueno. Rayita, bueno, palito, rayita, palito, lo que me dice que le dé una sardina, no, ¿cuál? Entonces, ¿por qué depende? Ajá, pero a ver, explíquenos, ilústrenos. En el criterio de inventario tienen vinculado a lo que tenga cada uno y de cuál ya Sí, lo sé que son distintos. Uno es el que va, el primero que entra, que es el último que sale, y web, el último entrado, primero salido. Y está bien, pero ¿por qué en algunos casos se aplica y en otros no?
No sé, usted dice, le voy a creer. O sea, la política, la empresa puede elegir sí o no. Bueno, en realidad le voy a dar la respuesta a ver si tengo razón, si no Flori me corrige. En realidad depende del criterio de medición que están adoptando. Si usted aplica un criterio de medición a valores corrientes, el PEP, WEP, PPP no tiene sentido. Y usted no hace más de 20 minutos me dijeron que el criterio de medición era valor de reposición. Si miden a costo de reposición, PEP, WEP, PPP no se aplica. Se aplica PEP, WEP o PPP o identificación específica en el caso que el criterio de medición sea costo de adquisición. Como el costo de adquisición resucitó como método de evaluación en las normas unificadas argentinas, ahora resucitaron el PEP, WEP y PPP que nosotros estudiamos en las normas de la Séptima Asamblea Nacional de Grabado, diría Wildo. ¿Se entiende? Entonces, hasta se le diría, no sé cuántos meses que entró en vigencia la NUA, casi ustedes no iban a aplicar. Era más, estudiaban porque estudiaban para que exista. Ahora sí la van a aplicar, porque si la empresa, ustedes eligen medir la medición, lo que sí, la norma no le permite usar todos los métodos. Usted puede usar el PEPS, el específico, pero no puede usar el último entrado, primero salida. Porque subvalúa la mercadería. El web, por ejemplo, se usaba... Eso en un contexto inflacionario, pero si fuese deflacionario, claro, que es lo que va a ocurrir, digamos, con este gobierno. en algún momento. No, pero el tema es que el web se usaba, como usted dice, cuando nos ajustaba por inflación, se usaba el web porque ese permitía tener la mercadería a valores más cercanos al cielo. Ahora no se permite. Lean las NUA, ahí van a ver los 21 a 36%. Sí, ahí ya determinó. Propiedad, integridad, por ejemplo, es revisar la secuencia numérica, remito factura, ver que esté todo registrado. Propiedad, que el inmueble sea la propiedad de la compañía, lee la escritura, el contrato de compra, póliza de seguro y actas, salvo que ustedes sean ocupas como PERIE, no van a tener esto, pero van a tener el inmueble. Medición, las créditos por venta están registrados al valor neto de realización, en realidad sería al valor recuperable el crédito por venta menos la depreciación, la previsión para incobrable, lo cual hay que revisar la antigüedad de los créditos y la recuperabilidad para averiguar la previsión. Las contingencias posibles, probables, debería estar expuesta en nota. En realidad no serían probables acá, no probables serían. Hay que preguntar al abogado, está vinculado al procedimiento. Las transacciones de venta se registraron en el periodo correcto, que hay que comparar la fecha, hay que comparar al cierre si Lo que intenta hacer este cuadro en realidad es... le voy rápido porque en realidad sí, medio fuimos haciendo los ejemplos a medida que estamos hablando. Sí. Pero el tema de las ventas y del corte es así, por lo que estamos hablando de los distintos intereses de los estados contables. Si yo quiero pedir un préstamo y mis resultados son muy catastróficos, yo agarro todas las notas de pedido de enero, suponiendo que cierre en diciembre, y hago todas las facturas en diciembre. Después entrego en enero, voy entregando. ¿Sí? Entonces, inflo mis resultados. Por eso, el problema de corte es ese. Si la empresa tiene demasiados resultados y quiere tener menos resultados, no factura los últimos 15 días y factura después del cierre del ejercicio. ¿Sí? A eso va. Lo que ustedes van a ver en los trabajos prácticos por ahí de un caso, eso no es significativo del punto de vista que va a ser una factura. Lo que uno tiene que entender es el procedimiento de cómo la empresa puede manejar los números y hacer un sesgo para donde le conviene. Y corte de exactitud, bueno, eso ya lo habíamos visto. ¿Está? Entonces, lo que nosotros vamos a ver durante todo el cuatrimestre es por rubro, verificar esto lo aplican para caja y banco, para caja, para banco, para previsión para incobrable, para deudores por venta, para obras en curso, para proveedores, para lo que sea, tienen que probar todas esas afirmaciones. Y aplicar, y para el objetivo de la auditoría, que referido a ese rubro en particular, ver qué procedimiento van a aplicar de la lista que nosotros le vamos a ir explicando en las próximas clases. Entonces, hoy es jueves, tienen para leer, ya tienen también para leer el capítulo 2, tienen un poco más si quieren ir avanzando. Y nos vemos el miércoles de la semana que viene, en la cual no falte ninguno porque esa es la clase más importante del año.
Así que hay que vender el producto. Bueno, gente que está en las clases, ¿cómo va River? Gracias. ¿Cómo va River? Gracias a todos. Dígame los que no están ahí mirando también ninguno. en forma virtual. Muchísimas gracias. ¿Nadie está mirando el partido? Sí. 0-0. Bueno. Gracias. Hoy somos todos argentinos y estamos echando por River. No, mirá, aprobado. Pocos alumnos tuvieron la valentía, esa sutileza de... Somos argentinos, pero no somos argentinos. Somos argentinos, pero... Gracias, nos vemos, chicos.